sentido contrario. Una ruta alterna. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ya estamos en marcha por una ruta alterna, estamos en sentido contrario y te damos la más cordial bienvenida. Yo soy Jesús Zambrano y también me acompaña en la conducción Inés Mejía. ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos están escuchando, que están ahí en casita, a lo mejor van en su carro, en el trabajo, pero aquí estamos todos presentes. Un saludo a los que nos escuchan en la zona metropolitana de Guadalajara y también en cualquier parte del mundo a través de internet en Ciudad 1480.com. Viene, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, sintonizando ahorita en estos momentos. Pues aquí estamos, empezando este bonito programa que va a venir adelante. Pero tengo que dar mis faces y todo eso, ¿verdad? Claro, tu tarea viene luego. Pues es que se pone uno nervioso todavía con esto, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí, acuérdense que estamos en internet a través del Facebook. En sentido contrario, y también tenemos el de la palomita, el pajarito es el del Twitter, en el Twitter. En sentido contra, así, sentido contra, y también en el, ¿cómo se llama el de abajo? Correo electrónico o email. El email, casi me sale, pero dice algo así de en sentido _contrario @yahoo.com.mx. Escríbanos y pónganos ahí cosas bonitas para emocionarnos. También en el 31 22 41 26, 31 22 45 77 estamos a sus órdenes. Y bueno, hemos comenzado una semana con un tema muy interesante, Inés. Sí, hablábamos precisamente de la autoestima el día de ayer, que compartía con nosotros el psicólogo Javier, sobre ese amor hacia nosotros mismos, ese autoconcepto que comienza desde la infancia y que se va reafirmando en la adolescencia conforme nos vamos desenvolviendo. Los niños tienen que sentirse amados, valorados, aceptados por sus padres y en esa misma medida tendrán una sana autoestima. De lo contrario, pues estarán viviendo las consecuencias en una edad posterior. Y lo que venía siendo lo de preventiva, no sé si lo recuerdan ustedes, aquellas palabras que marcan tanto al ser humano que en ocasiones lo atacamos directamente en la personalidad y no en el acto mismo, como es el estar tonto, estás menso, no sabes hacerlo, no sirves para nada, todas esas palabras que afectan a las personas y que van afectando a los niños y se las van creyendo. También veíamos que el mundo actual, los medios de comunicación nos proponen estereotipos muy elevados y muchas veces vienen frustraciones cuando yo no puedo tener esas cosas materiales, cuando yo no puedo tener esa figura, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, es precisamente que a través de este programa queremos decirte que es necesario amarnos a nosotros mismos y qué hermoso sería pedirle a Dios que nos permitiera vernos como Él nos ve, porque en ocasiones hoy me topé con una frase hermosa que decía, si tú creyeras en ti como yo lo estoy creyendo, haríamos milagros. Y era una frase que iba dirigida de Dios hacia con nosotros. Si nosotros pudiéramos creer en nosotros mismos, si pudiéramos amarnos a nosotros mismos, podríamos entonces sacar adelante tantos talentos y tantas cosas que nos servirían en la vida. En este libro del niño feliz de Dorothy Kirkhill hay una frase que me gustó mucho. La felicidad es estar satisfecho consigo mismo. ¿Qué tal? La felicidad es estar satisfecho consigo mismo. Y bueno, pues después de haber analizado el día de ayer el aspecto psicológico de la autoestima, hoy el programa nos lleva a analizarlo desde el punto de vista espiritual. Y me da mucho gusto recibir un gran amigo en esta cabina, el padre Octavio Ramírez, muy conocido de todos ustedes. ¿Cómo estás, pater? Ay, pues así como el viene, ¿quién sabe cómo habla? Bien simpático. No te lo agarraron, aquí andaba abajo de ahí, vete, vamos. Subimos a que viera cómo se mueve aquí el mundo de la radio. Así llegué yo también a este programa, no en la calle, que véngase, padre, no hay con quién platicar, vamos a ver qué nos dice. Y pues ya se quedó, ya trabaja aquí, él viene bien. Excelente. Padre, el tema de la autoestima. ¿Qué pasó? Yo soy como las piñatas, ustedes me dan garrotazos, yo suelto dulces. O si no, ¿qué modo pues? Dijo la viejita. Sí. Pues entonces, iniciando, padre, ¿qué tan valioso soy yo para Dios?
Pues tan valioso eres que sin haber una razón para crearte te creo. O sea, la razón, digamos, en una lógica tratando de descubrir quién es el ser de Dios, que es el ser perfectísimo, el ser que no necesita de nada ni de nadie, nos ha creado por pura voluntad, es decir, porque Él lo ha querido. Y el querer de Dios encuentra una razón, digamos, por así decirlo, en el amor. O sea, Dios no tiene necesidad de nosotros, pero Él ha querido amarnos. Y esto es muy importante porque si nosotros entendemos que el universo, la existencia humana misma, parte de un querer de Dios, pero no un querer caprichoso, no un querer así como de que, pues, ¿qué hago para divertirme un rato? Ya sé, voy a hacer un Zambrano y... Una Inesita. Una Inesita, no es así como funciona el plan de Dios. El plan de... A mí me da risa eso, porque acá imaginé a Dios acá haciendo un Zambrano. Vamos a ponerle lentes y una barbita acá. Bueno. Es que a lo mejor sí lo conocen porque ya lo han seguido en televisión, ahora lo escuchan en radio, pero... Y lo pueden ver por Face también. Y lo pueden ver por Face, si quieren les mandamos una foto, su correo electrónico. No es para tanto. Pero bueno, el punto es que Dios nos ha creado por amor. No es un querer, como les digo, de Dios así como de que está jugando y a ver qué se le ocurre, y en esas ocurrencias pues salimos nosotros como si fuéramos una mera incidencia en el ser de Dios, o un accidente, ¿no? Oiga, sí, a ver, viene. Oiga, perdón, es que, oiga, entonces yo no nací así por pura coincidencia, así de que mis papás andaban enfiestados y vamos haciendo un Cesarito, chimba. Bueno, como de chiripa o el pilón o... pues tenemos ganas de un hijo y salí yo, o sea, como... es que no había tele en tu casa, hijo, ¿cómo te explico? O sea, había muchos comerciales. No, la verdad es que, fíjate, haces una muy buena pregunta porque... De cualquier manera, como un ser venga al mundo, independientemente por las decisiones de los que ya estamos en él, la creación de un nuevo ser tiene como, digamos, como la participación del ser humano, pero el ser humano no es el origen de la vida en sí misma, o sea, es Dios el que crea y el que cuando hay un acto en el que se da la posibilidad de la vida, porque Dios ha instrumentalizado así nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra persona, para que funcione así. Entonces, quien ha creado nuestro ser y quien ha puesto leyes a la materia para que la materia misma esté ordenada, es el que respeta precisamente por este orden dado desde el principio lo que se necesita para que haya vida. Y para que haya vida se necesitan de dos gametos, uno masculino y uno femenino, donde se unen y entonces se forma un nuevo ser. Allí, desde el momento en el que se forman estos, a través de estos dos, de la unión profundísima, porque después de unidos ya no se separan, se multiplican, y eso es lo que hace la vida. Y estando allí esta multiplicación celular, entonces se va generando y se va gestando este proyecto que ya en algún momento pues se llama César. Así es como se crea la vida, pero la maravilla es cómo desde algo microscópico, en la división, pero cuando llega a la unidad, forma un ser, porque cuando la información se reúne, la información necesaria de los cromosomas, ahí está todo, absolutamente todo, de qué color de cabello vas a tener, si se te va a caer el pelo o no se te va a caer el si pelo, vas a estar gordo, que si vas a estar gordo, que si vas a estar guapo, blanco, como moreno, yo, así, no sé, con elegancia, sencillito, un ADN carismático, único e irrepetible. Así es decir, lo veíamos la semana pasada cuando hablábamos de la persona y que va muy relacionado con esto, ¿verdad? Y somos únicos e irrepetibles en el universo, no hay otra persona como nosotros. Y lo que decía es por esto, porque alguno pudiera pensar, no sé, que surgió su vida bajo circunstancias no agradables, porque así sucede. Hay ocasiones en las que personas vienen o venimos a este mundo bajo circunstancias, no sé, de abandono. Por ejemplo, el otro día escuchaba yo en las noticias que una persona, una mujer, abandonó a una niña recién nacida en la calle. Entonces esa niña que no tiene ni papá ni mamá, o que sí lo tiene pues, pero que no se han hecho responsables de ella, podría pensar que pues su vida no es valiosa, porque ¿de dónde está papá, dónde está mamá? Porque yo no puedo jugar como los otros niños, y pudiera creérsela y tomar la idea de que no es valioso. Aquí yo creo que algo que es muy importante es la capacidad que nosotros tengamos de reflexionar, de pensar
no de pensar en base a lo que me dicen o en base a lo que siento, sino que descubriendo auténtica, verdaderamente quién soy yo, pueda descubrir el valor de mi persona. El valor de una persona no se inventa. Y la autoestima, por eso es autoestima. A mí se me hace bien curiosito cuando alguien me dice que le lastimaron la autoestima. No se puede, yo no puedo lastimar tu autoestima porque es autoestima, sabe. Entonces no se puede. Ajá. Quien dice eso puede decir, me han lastimado en mis emociones o tengo una herida emocional, pero no puedes decir que te lastiman en la autoestima, porque la estimación de tu ser, es decir, la valoración que tienes de ti mismo, no depende de lo que otros te digan o de lo que otros afirmen de tu persona, sino el conocimiento que tú tienes. Entre mayor ignorancia haya sobre lo que eres como ser humano, como hijo de Dios, como proyecto del amor de Dios, pues en esa medida la estima personal, que es la autoestima, será menor, porque no conozco quién soy yo. Y hay una frase de San Agustín que a mí me fascina y que ustedes la conocen porque seguramente en alguna ocasión la han escuchado en alguna homilía o escuchado en algún programa de radio, pero cabe muy bien en este momento. San Agustín, en el libro de las Confesiones, en una de las tantas conclusiones que podemos encontrar en lo que se describe en este libro hermosísimo, dice: oh hermosura tan grande, palabras más, palabras menos, dice, tanto te buscaba, tan fuera de mí, y estabas tan dentro de mí como yo mismo. Conocernos es conocer a Dios. Conocer a Dios es conocernos. No podemos omitir una y otra. Y yo creo que la invitación primera es, ¿qué tanto te conoces en realidad? Porque a lo mejor hay personas que dicen, sí me conozco, soy un mediocre, soy un tonto, como decía el tracto, ¿no? Ajá. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Sí. Bueno, así dice la canción, pues. Así dice. A lo mejor alguien tiene esa idea porque de niño le dijeron que no servía. O de niño le dijeron, a ti ni Dios te quiere, porque eres un niño malo, porque eres una niña mala, porque eres desobediente. Yo no sé para qué naciste. También hay personas que les tocó esa historia. Y luego empieza a cantar, yo no nací para amar, nadie nació. Se me ocurrió, pues no, ya no voy a decir nada, ¿no? Es que me miró y fue, ya bajaste mi autoestima, ya ves. No te creas. No, pero qué importante lo que está diciendo, padre, porque es muy cierto. Le echamos la culpa a los demás de lo que nosotros sentimos o de nuestro estado de ánimo, cuando nosotros somos los únicos que permitimos verdaderamente que sea dañada nuestra imagen, porque no podemos dañar nuestra autoestima. Se nos daña nuestra imagen cuando creemos que es en el otro donde encontramos la certeza. Y la vida es un don. Sí. Así es de que no todos tienen, por ejemplo, la posibilidad de ser papás. Sí. Y sin embargo, hay otros que sí tienen ese regalo de la paternidad y hay quienes reciben el don de la vida. Entonces no somos obra de la casualidad o un chiripazo o el pilón, ¿verdad? Porque mi papá andaba no sé qué, medio ebrio. La calentura de los que andaban ahí, no. Exactamente. La vida es un regalo, es un don y viene de Dios. Con esta idea maravillosa vamos a ir a una pausa, padre. Sí, pero hay que decirles que vamos a rifar un Zambrano inflable para que lo tenga usted en su casa y que nos llamen, ¿no? Tenemos un libro, Yo Creo, Pequeño Catecismo Católico, para las personas que se comuniquen. Lo vamos a rifar. Llamen o lo vamos a entregar al azar al final. Llamen al 3122-4126 y al 3122-4577. Vamos a la pausa y regresamos. Estás en Sentido Contrario. Estás en Sentido Contrario. Regresamos. Estás en Sentido Contrario. Continuamos. Ya regresamos y estamos muy contentos por el tema que estamos tratando el día de hoy, que es el autoestima desde la imagen de Dios. Desde el área espiritual. Y padre, algo nos ibas a comentar antes de ir al corte, que te tuve que interrumpir. Ya se me olvidó. No, pues era la rifa del Zambrano inflable para que nos llamen. No, yo quisiera que en verdad, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, se vale que se comuniquen, porque nosotros podemos así servirles de mejor manera.
es muy valioso y muy importante su participación, y eso también alienta el trabajo de este tipo de programas. Se lo digo yo, el osito. No, digo, sí sería bueno que tome el teléfono. Yo sé que a veces anda muy de carrera o está tan atento escuchando el programa que ni siquiera se quiere mover para llamar, pero sí es importante. Hay preguntas que tiene usted. Acuérdese que no hay preguntas tontas. Puede haber tontas que no preguntan. Padre, vienes con todo. Hablando de la autoestima. No se crea. No, en verdad, ojalá. Es que, mira, esta interacción es bonita porque llaman, nos preguntan y podemos entrar en un diálogo, que es la manera como podemos dialogar con nuestros amigos radioescuchas. Claro, y además a todas las personas que nos llamen, al final vamos a sacar una llamadita al azar para entregarles un libro, Yo Creo, Pequeño Catecismo Católico. Entonces nos quedamos, padre, que antes de ir al corte, que la vida es un don. Así la vida es un regalo de parte de Dios. Y ya por el simple hecho de estar en este mundo, qué profundo soy en mi pensamiento. somos valiosos por el simple hecho de existir. Es que mira, filosóficamente hablando, hay una bondad en el ser. No hablamos de bondad moral, sino de bondad ontológica. ¿Qué significa esto? Es mejor existir que no existir, porque la nada no genera bien. El bien surge del ser. Por eso es que la existencia es un beneficio. Afirmamos, es mejor existir que no existir. Entonces, existes y hay una bondad que se llama ontológica. La palabra ontológica proviene del griego ontos, que significa ser. Es decir, que la bondad está en existir. Ya existimos, pero existimos de manera diferenciada a los demás seres. Curiosamente, en nuestro sustrato esencial del ser humano está compuesto por 4 elementos que usted, si fue a la secundaria o a la prepa o en la secundaria te lo decían, el famosísimo chon: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y curiosamente, los seres que tienen vida orgánica o que son materia orgánica tienen este sustrato que es fundamental para que exista la materia orgánica. Nosotros, nuestros cuerpos, nuestro ser está constituido de materia orgánica, pero no solamente es materia orgánica, si nosotros alcanzamos un nivel superior al de las plantas, al reino vegetal, y también en el reino animal, que estamos considerados nosotros como animales racionales, que esa es una de las definiciones que se dan del ser humano, entramos en un nivel distinto, porque por ejemplo un animalito le puede doler algo, pero un animalito, si tú le pellizcas una pompi, por ejemplo, a un perrito, le duele, y porque le duele le hace au, 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 pero no dice, ay, Zambrano me pellizcó una pompi, claro, porque el perro no sabe que le duele, no tiene la capacidad de interpretar su dolor, lo único que hace es reaccionar por instinto. Trabaja por instinto. De hecho, hay una corriente psicológica que es el conductismo, que se basa precisamente en las reacciones, acción, reacción, y vas conduciendo y educando en ese sentido. El ser humano va más allá todavía de eso. El ser humano tiene la capacidad de conocer el bien, de conocer la verdad, y conociendo la verdad, conocer el bien. Decía San Agustín que así como la luz es al ojo, el sonido al oído, los taquitos del pastor al gusto, así con un salsita picante, así también es la verdad a la inteligencia. La inteligencia descansa en la verdad, y cuando se encuentra en la verdad, entonces también descubre el bien. Y el ser humano, que es algo maravilloso, porque entra como participación del amor de Dios y de lo que nos hace ser tan valiosos, es que conociendo la verdad y el bien, podemos elegirlo, podemos rechazarlo. De hecho, hay personas que por haber rechazado el bien, lastiman a otras, hieren a otras, abandonan a otras personas. Pero la elección entre el bien y el mal se da en el interior de nosotros. Hay personas que justifican sus pecados o que justifican sus maldades por las heridas que otros les han propinado. Aquí lo importante no será justificar el mal, encontrar razones para el mal, sino descubrir en nuestro propio ser las razones para obrar el bien. Porque alguna persona puede decir, ¿por qué me lastimaste? La otra persona tendrá razones. ¿Y tú guardas resentimientos? Entonces tú tienes razones para guardar resentimientos, pero el mal es mal en aquel que te hirió y tú a quien vas a seguir hiriendo porque llevas mal en tu corazón. Cuando nosotros dejamos entrar el pecado, la autoestima se diluye,
Curiosamente, el pecado nos hace no solamente romper con la amistad con Dios, sino que dentro de los ataques del enemigo, porque el enemigo es muy astuto, el enemigo es muy inteligente, y cuando hablo del enemigo me refiero al demonio. Iba a decir al chanclas, pero no utilizo esa palabra porque en unas misiones unos chavos dijeron que el chanclas, y todo el mundo se reía, y resulta que en el pueblo había un señor que le decían el chanclas. Y después fue bien enojado decirles, voy a reclamar, dice, a las cosas hay que llamarles por su nombre, se llama el demonio, porque le dicen el chanclas y van conmigo. Entonces por eso mejor uno va a decir el chanclas. El demonio es muy astuto. El demonio que primero te seduce, te presenta el mal como bien, quiere confundir a la inteligencia. Ese es un punto que es muy importante. El demonio trata de confundir a la inteligencia porque le presenta la mentira como verdad y el mal como bien. Cuando logra enganchar a tu inteligencia, confundirla porque exorbita tus sentidos, que esa es una de las maneras como el demonio trabaja, es decir, que hace que lo que puedes sentir se vaya más allá de los límites de la prudencia, entonces comienza a confundir tu inteligencia. Es como cuando de noche tú te platicaron una historia de terror, ¿verdad? Y vas por la calle y de repente ves una ánima así volando. Y te asustas. ¡Ay, nanita! Y dices, ¡ay, nanita!, exactamente. Pero de repente pasa un coche, ilumina el ánima y resulta que es un vestido de una señora que está colgado tendido y que lo estaba moviendo el aire, lo estaban secando. Tus sentidos te presentaron una información y tu inteligencia, confundida por los prejuicios, por las instigaciones, por las historias que se cuentan y las ideas, comienza a hacer un juicio y dice, ¡ay, un fantasma! Igual sucede con las tentaciones del enemigo. El enemigo del alma hace que los sentidos se vayan más allá de la prudencia y comienza a meternos ideas, de tal manera que cuando se presenta una circunstancia para pecar, el mal te lo presenta como bien. Por ejemplo, el que anda en el adulterio, ¿verdad? Tiene a su mujer, tiene a sus hijos, y en la oficina, trabajan en la oficina. Resulta que hay una morra así, pues como dicen, de muy buen ver y de mejor tocar, como decía mi abuelo, ¿verdad? El enemigo del alma comienza a hacerle ver a ese hombre todo lo que pueda llevarle al erotismo. Ya no ve a la persona, ya no ve a una mujer que tiene sentimientos, ya no ve a una mujer que puede ser madre, o que pudo haber sido su mamá, porque pudo haber sido su mamá. Ajá. Ya no ve el valor de la mujer, ahora lo que ve es el deseo carnal, que biológicamente hablando hay procesos químicos que se dan dentro de nuestro cuerpo que generan este tipo de sensaciones. De forma natural, ¿verdad? De forma natural. Pero ya acumulado con todo esto, se confunde uno. Uh-huh. Y entonces comienza uno a experimentar así como la atracción, como el deseo, como las ganas de... Y ahí déjenle, ya no piensen más. Ya. Que de hecho, déjeme comentarlo ahorita, me hizo recordar una parte. Dentro de lo que es la neuropsicología se habla de 3 cerebros, donde en el primero únicamente nos sirve... Así me dijeron en la escuela porque era bien listo. El primero nada más nos sirve para respirar, y el segundo es el de los instintos, y el tercero es el del razonamiento. Y precisamente cuando las personas empiezan a desvalorizar, se queda en el segundo cerebro, donde nada más es actuar únicamente por instinto. ¿Y quién se queda en el primero? Y nos decías, padre, que el pecado daña nuestra autoestima. Claro, Zambrano. Claro que sí. ¿De qué forma? Para ser más exactos y que a la gente le quede más claro esto. Estaba explicando esto porque es necesario entender la cadenita cómo va, porque hay personas que dicen, pues yo peco y no siento nada. Es que no se trata de lo que sientes. Eso es el punto. Que el enemigo del alma te exorbita en los sentidos para que caigas. Ya que caes, entonces puede ser, es una de las opciones que regularmente lo hace, te refriega tu pecado. Pues no que andabas tú ahí muy que de predicador y que convirtiendo gentes en misiones. Pues no que tú muy de rezar el rosario. Ahí está, mira, en lo que terminaste. Y entonces te hace sentir que Dios no te puede amar. Porque ya estás sucio. Porque ya te manchaste. Porque ya no eres digno del amor de Dios. Cuando la dignidad del amor de Dios o el alcanzar el amor de Dios no nos viene por nosotros, por nuestro obrar, sino por nuestro existir. Porque Dios te ha querido, porque Dios ha querido que existas, y en la existencia misma está la dignidad que se requiere para tener el amor de Dios.
cierto es que hay consecuencias morales, porque yo rechazo el amor de Dios y entonces yo me separo de Él. Pero viene este sentimiento, que también es un sentimiento de dolor, de tristeza, que en algún momento nos puede ayudar al arrepentimiento. Pero cuando no estamos centrados, cuando nuestra inteligencia está confundida ya por los ataques del enemigo, entonces nos agüitamos. Y ya no voy a misa. ¿Para qué voy a misa? Soy bien canijo. ¿Para qué me confieso? Esta es buenísima, ¿eh? Ahí les da. Es que Sí. a veces cuando me Dentro de tu dicen, experiencia, me padre. dicen, padre, yo no me confieso porque luego salgo a confesarme y peco. ¿Para qué? Mejor así me quedo. En un Y le estado dije, de confort. no, pero le dije, mira, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántas veces vas al baño? Ah, pues que 3 o 4, y cuando como bien, sí, hasta 5, ¿da? Bueno, pues si este criterio lo aplicáramos como tú dices, si le acabas al baño no te limpies. Dúrate una semana así. A ver cómo vas a andar. El mosquero. El mosquero que vas a traer por allá. Como dijo la viejita, por allá. Dije, pues es lo mismo. Es lo mismo, nomás que hay que significar para que se entienda. Claro. Si tú dices que yo no voy a confesarme porque después luego peco, pues vas a purificarte. Vas a recibir la gracia de Dios, pero también tienes que trabajar en tu conciencia. Yo decía, en la medida que eres ignorante de quién eres, de que eres un proyecto del amor de Dios y el valor que tienes, pues lógico es que si llega el enemigo del alma y te dice, mira aquí que está bien chido con las morras y vente y que, pues ahí vas a andar, de canijo, de canija. Porque yo les digo, para que haya un adúltero se necesita una adúltera. O sea, se necesitan de dos. Entonces el pecado en ese sentido, se necesitan de dos. Entonces necesitan uno. A no ser que pues hay otras situaciones, ¿no? Pero ya son así como más especiales. Ayer estaba leyendo en los diarios locales que 16 de cada 100 mexicanos son infieles. Y el lugar donde más se lleva a cabo esta infidelidad es en la oficina o en el área laboral. ¿Nos está usted escuchando? ¿Eh? No le haga, no le... Acá con la compañera que le anda haciendo ojitos. A usted sinvergüenza le estamos hablando. Y bueno, eso lo digo yo, porque ustedes no lo pueden... Van a decir, los chicos del programa son muy bien portados. Yo soy medio rebelde. Así es que... Vamos a ir a una pausa, padre, y vamos a retomar el tema. 3122-4126, 3122-4577, comuníquese, retroalimente con nosotros. Tenemos un regalo, yo creo, pequeño catecismo católico. Vamos a sacar una llamada al azar al final y usted puede ser el ganador. Regresamos, estás en sentido contrario. Una ruta alterna. Estás en sentido contrario. Regresamos. Estás en sentido contrario. Continuamos. Y continuamos con nuestro tema, la autoestima. Que bueno, estábamos hablando en el sentido de la importancia que es reconocernos a nosotros mismos, de tomar conciencia de quién soy y de comenzarnos pues también a amar, pero hay una parte que a mí me gustaría retomar, padre, no sé si usted lo cree conveniente, la cuestión de recordar que somos a imagen y semejanza de Dios. Y si yo reconozco esta parte, ¿cómo debería yo de ser mi comportamiento? ¿Cómo debería de ser mi pensamiento en cuanto a mí mismo? Y es que mira, este punto es muy importante y hay que entenderlo. Este tema o esta mención es muy sobada en muchos lugares, o muy dicha o muy llevada y traída. Pero a veces no alcanzamos a entender todo lo que significa que al ser humano se le dicte o se le nombre como hecho a imagen y semejanza de Dios. Que yo quisiera comentarlo y voy a aprovechar para comentarlo, pero antes, si me lo permiten, quiero agradecer a personas que nos están escuchando y que a través de las redes sociales nos están mandando así saluditos y cosas de esas. Eva Hernández, hola padre, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. Lo estamos escuchando en Oxnard, California, y quería decirlo porque pues son de Oxnard. Y, un saludo a todo California. Saludo. Sí, nos escuchan, hasta España nos han llegado a escuchar, Marisela Casas también dice, padre, lo estoy escuchando, qué bonito programa, felicidades, manda saludos a todos los que estamos aquí. Muchas gracias. Titino también dice saludos, escuchándolo desde el aeropuerto internacional de Guadalajara, nos están escuchando. Titino. Sí. El buen Titino. Y ya. Continuando entonces, padre, como que lo tenemos muy claro, digamos,
o lo hemos escuchado tanto, somos hijos de Dios, pero ¿realmente no la creemos? Ese es el punto, ¿verdad? El punto es saber qué es ser imagen y semejanza de Dios. ¿Qué implica una imagen y qué implica semejanza? Fíjate, una imagen habla de algo estático. Ajá. Semejanza habla de movimiento. Cuando nosotros pensamos en una imagen, pensamos en características visuales. Entonces tú ves a un ser humano y dices, está hecho imagen de Dios, pero no por la parte corpórea, porque Dios no es materia. Estamos hechos a imagen de Dios porque hay potencias y actos, por así decirlo, en nuestro ser, si queremos verlo muy aristotélicamente. En nuestro ser está el sello de Dios. Estamos hechos para ser como dioses. Fíjate que ese es algo exquisito, que algunos quisieran entenderlo por el lado del poder, ¿no? De quiero ser como Dios, de ahora sí te voy a tener los dedos y que a ver que aparezca aquí $1,000,000, ¿no? Que algunos, que me saquen me late, va, y ya. Querer ser como Dios, no. Ser como dioses es acercarnos a la sustancia de Dios, a lo que Dios es verdaderamente. Y la primera carta de Juan, que es muy ilustrativa y sin tratar de definir el ser de Dios, nos acerca a entender quién es Dios. Dios es amor. El ser humano, si está creado a imagen de Dios, quiere decir que su ser también está en potencia, es decir, puede ser amor. No solamente amar, sino que unirse de tal manera, tan profundamente al ser de Dios, que ya no se distingue. Es como tienes tú la imagen, le pasas luz y entonces se proyecta. No es la imagen lo que ves, sino la proyección de la imagen. Entonces tenemos la imagen de Dios porque con nuestra manera de vivir, por la capacidad de pensar, por la capacidad de amar, de elegir. Anda cachando mi rancherazo. La voluntad, en este caso, ¿verdad? La voluntad. Podemos nosotros acercarnos al ser de Dios. Y la imagen significa proyectar la imagen de Dios por como somos. Y cuando digo por como somos, estoy marcándolo porque no es por lo que hacemos solamente, sino por como somos. Porque el cristiano no hace cosas para ser cristiano, sino porque es cristiano hace cosas, que es distinto. Claro. Lo que voy a volver, es que como dijo el morrillo, esto está Andas chido. muy filosófico. Esto padre. está chido. No, yo, olvídate. Pero sí, y eso que apenas vamos empezando. Repítelo, por favor, padre. ¿Qué dije? Ya se me fue la El onda. ser cristiano. Ah, eso. No, es que se me va la onda a veces. El ser cristiano, no tenemos que hacer cosas para ser cristianos, sino porque somos cristianos hacemos cosas. Las cosas. Uh-huh. Un diamante no se demuestra que es valioso. Un diamante se muestra lo valioso. Por su ser es valioso. Nada más. Por el hecho de ser diamante. Y por el hecho de ser tú, hijo de Dios, eres inmensamente valioso. Porque vales tú muchísimo más que un diamante. Lamentablemente, lo que digo, la mente se pervierte, es decir, voltea hacia donde no debe de voltear y fija la mirada en cosas que son efímeras, cuando nuestro ser es trascendencia. El ser humano es trascendencia. El ser humano muere en el cuerpo, pero está llamado a la resurrección. Ser imagen de Dios, entonces, significa proyectar lo que Dios es en el mundo, con lo que somos. No se trata de inventar cosas extravagantes. No se trata de voltear los ojos para arriba así como que si te hubieran picado los ojos y ya estás bien, como bien piadosísimo, ¿no? Ay, esta señora qué piadosa, ¿no? Hasta voltear los ojos para arriba y junta las manos al pecho. No, tienes que ser hijo de Dios, imagen de Dios en lo que te toca ser. Porque allí entra parte, bueno, eres un ser humano, eres proyecto de Dios, proyecto del amor de Dios, eres un ser para los demás. Porque el ser egoísta te destruye tu autoestima. Claro, el egoísmo sociales, ¿verdad? es homo socialis, decía el Aristóteles, que muchas veces platicamos de esas cosas, ¿no? Allá en Grecia. Sí, claro. Ahí comiendo chicles. Vez, sí. Entonces, el ser humano es un ser social. El ser humano tiene que aprender a ser lo que es, y siendo lo que es, va a proyectar el ser de Dios.
Y cuando el ser humano toma conciencia y se encuentra a través de un medio concreto para descubrirse a sí mismo, que es la palabra de Dios, entonces va develando, es decir, quitando el velo que cubre la inteligencia. Por eso decía San Agustín que la palabra de Dios, la revelación, es como una luz, como un faro que va iluminando la inteligencia humana y que le ayuda a ver cosas que por la sola inteligencia no alcanzarías a ver. Y en esto entra precisamente la capacidad que tengamos nosotros de discernir y capacidad de llevarla de la capacidad al acto. Es decir, de que yo soy capaz de discernir, pero ahora soy capaz de discernir, pero me pongo a discernir, me pongo a reflexionar. Por eso la insistencia de que nosotros meditemos la palabra de Dios, que nosotros nos encontremos con la palabra de Dios. Dice el documento del Concilio Vaticano II, Gozo y Esperanza, en el número 22, si mal no recuerdo, dice: el misterio del hombre solo se descubre al hombre a través de la persona de Cristo. Gaudium et Spes, número 22. Entonces, cuando tú te acercas a la palabra de Dios te descubre quién eres en la persona de Cristo. Y entonces los valores que propone el Evangelio ya no son valores extrínsecos, es decir, valores fuera de ti, como cosas que ves pasar, sino que son cosas que descubres en ti mismo. A mí me pasó una cosa curiosa, y por ponerles un ejemplo, no me acuerdo cuando estaba en la secu, ahí a espaldas de mi casa había una unidad deportiva, y un chavo, que yo no me acuerdo ni quién era, fue y ofreció unos cursos de guitarra. Y yo me acuerdo que salí de la secu, y pasé, yo tenía como 11 años, y vi que estaban acá ensayando, y estaban acá los morrillos con su guitarra, ¿no? ¿Qué dijiste? Yo también quiero. No, espérame. Sí, o sea, sí, pero yo por dentro de mí, yo dije, yo quiero, qué chido aprender a tocar guitarra. Pero dije, qué difícil. No, yo no puedo. Y entonces me fui. A los 2 años conocí a una monjita, que le mando un saludo, la madre María Luisa y Francis. Esas 2 monjitas me enseñaron a tocar los primeros acordes con una guitarra de esas viejísimas, casi como de las películas de Pedro Infante, así, y de cuerdas de metal que eran durísimas. Sí. Pero lo que quiero decirles es que hasta que no me descubrí a mí mismo que tenía el talento de la música, porque me dio ese don Dios de la música, pude darme cuenta de que sí, era un esfuerzo el que tenía que poner, pero que era capaz de hacerlo. Y lo mismo sucede con los valores del Evangelio. Tú ves, por ejemplo, el valor del Evangelio de amar a tus enemigos, y está chido, ¿no? Pero ya cuando alguien te hace la vida de cuadritos y tener que pasar en tu garganta así la salivita y decir, ay, cómo lo quiero, no es tan fácil. Pero sí se puede. O te predispones. No puedo, pero eso es imposible. Pero lo que yo quiero decirles es que sí se puede si te conoces y llegas a descubrir que tienes esa capacidad, ese don de Dios. Nuestra rebeldía nos lleva a desconocer esto y a veces a negarlo. Hay personas que me ha tocado en el confesionario, ¿no?, que les confronto y se van agüitados algunos, porque llegan echándome pestes de la persona que les ha hecho daño. Y de repente le digo, bueno, está bien, esa persona es la peor persona del mundo. ¿Y tú cómo eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué haces? En la psicología decimos, lo que te choca, te checa. ¿Cómo? Lo que te choca, te checa. Aquello que no... A mí me chocó un carro. No. Aquello que no me parece de la otra persona, en ocasiones nosotros también la tenemos. Y por eso rechazamos. Exactamente. ¿Qué tal? Entonces, por cierto, ayer fui al psicólogo. Felicidades a todos los psicólogos. Desde la fe, ¿cómo podemos explicar entonces lo que es la autoestima? Pues la autoestima no es otra cosa sino el reconocimiento del proyecto del amor de Dios en nuestras vidas, de que no somos causa de la ocasión, no somos un accidente, no somos un problema y no somos un estorbo. Somos un proyecto del amor de Dios. Es tomar conciencia de ello. Y ahí estaba hablando, apenas describía lo de la imagen. ¿Te acuerdas que hablamos de la imagen? Sí. Y luego falta lo que es la semejanza. La semejanza. La semejanza supone movimiento. Dicen los filósofos que eso se le llama analogía. Analogía es en parte igual y en parte diferente. Ajá. Soy como Dios, pero no soy Dios. Porque si no seríamos panteístas. Todo es Dios. Yo soy Dios y el otro es Dios. Todos somos Dios. No. Y bueno, ya hablaremos de esto
Ya que... Ay, padre, está bien interesante todo esto. te estabas durmiendo, ya te estoy viendo acá de reojo, Cierro los ojos para concentrarme y captar lo que usted dice, ¿verdad? Pero sí, vamos a un corte y enseguida regresamos. Llámenos al 31 22 41 26 y al 31 22 45 77. Llame ya. Estás en sentido contrario. Regresamos. Estás en sentido contrario. Continuamos. Regresamos en sentido contrario, una ruta alterna. Queremos invitarte para que sigas llamándonos 31 22 41 26, 31 22 45 77. Recuerda que hay un libro de regalo, Yo Creo, Pequeño Catecismo Católico para conocer las verdades de la fe. Todo esto que estamos hablando, Padre, precisamente del amor de Dios y cómo fuimos creados a imagen y semejanza. Hay algunas llamaditas. Llamaron de Zapopan, Elida Salazar, felicidades al programa. Rosa María Galván, muchas felicidades a los del panel. María Gómez de Guadalajara, felicidades al programa, muy interesante la temática. Bárbara Figueroa, muchas felicidades también. Y también llamó mi mamá. Un abrazo. Mami, Dice, te quiero. saludos al padre Octavio. Mamá, te mando un abrazo, un saludo también muy afectuoso para ti y mi papá que están sintonizando esta emisión. ¿Qué tal? Inés. Ruth Gallardo, un saludo para todos del panel, quiere participar en la rifa, le gusta el programa. Muy bien, Ruth, claro que sí, también estás en la lista ya de los posibles ganadores del libro. Te mando un abrazo a ti, a Fernando y a toda la familia. Y nos quedamos, en la recta final. Y nos quedamos muy picados, muy interesante en la cuestión de lo que es la semejanza, como analogía. Y nos quedamos, padre, porque luego se nos va el rollo. Se me van las cabras al monte. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es ser semejanza entonces de Dios? La semejanza, porque decían, bueno, que la autoestima, el valor y por qué debemos de valorarnos o por qué somos importantes y yo decía valiosos. Que es valiosos y es conocernos desde Dios. Yo creo que es la mejor manera de conocernos. En verdad, la semejanza que decía yo en parte igual y en parte diferente. ¿En qué somos iguales a Dios? En que tenemos la posibilidad de amar. Ese es el ser de Dios. Si los seres humanos entendiéramos que nuestra misión primigenia, nuestra primera misión es el amor, todo lo que estamos viendo de envidias, de violencia, de matrimonios lastimados, de hijos abandonados, aunque vivan los papás con ellos, no existiría. Porque cada uno, entendiendo lo que le corresponde hacer, estaríamos ocupados en hacerlo. Por ejemplo, el que Dios le llamó a ser religioso, pues estaría enamorado de ser religioso y se pondría a hacer oración con amor, con alegría, con entusiasmo, que si te toca celebrar la misa, aunque puedes experimentar cansancio físico, porque hay mucho trabajo, pues lo harías con gusto, porque es una manera de encontrarte con tu Dios, con aquel que te creó. Entonces, toda la dimensión humana se transporta a algo que va más allá de la carnalidad, de las cosas que se acaban. Si usted, padre de familia, ya se asqueó, porque hay personas que se asquearon ya de su familia, de su matrimonio, no es dejando su esposa como va usted a sanar, porque donde quiera que usted se vaya, va a llevar ese problema. Acérquese a ser como Dios, esa es semejanza. Acercarnos a ser como Dios es ame en verdad. Si en el amor usted discierne que esa relación en realidad no va a prosperar, porque objetivamente hablando hay elementos para no prosperar, y no solamente vísceras, que son las que están brincándole en la panza, pues se tomará una decisión, pero en el amor, no una decisión para vengarme, para que se te quite, para que sepas lo que estás perdiendo, ahora sí a ver quién te mantiene, y cosas de esas que son absurdos en la vida del hombre. Es caer en la ininteligencia, es decir, convertirnos en animales, en bestias. En la irracionalidad. Así es, en bestias. Sí, completamente. Y entonces, o sea, este movimiento del que hablaba, de la semejanza, es acercarnos a ser como Dios. Nosotros tenemos el límite de la temporalidad, porque nosotros somos seres temporales. Y la posibilidad que tenemos de ser no eternos, porque tenemos un principio, acuérdense que eternidad es no tener principio, no tener fin, pero sí podemos ser inmortales, no morir, que esa es la promesa de Dios
para aquel que logre vivir en el amor. ¿Y por qué esta condición? Porque la vida temporal nos prepara a la vida de la inmortalidad en Dios, del no morir en Dios. Y quien rechaza en el mundo la vida, o sea, quien dice por su forma de ser que no quiere vivir, pues de forma automática está diciendo: no quiero vivir en el cielo, no quiero gozar de Dios, no quiero llegar a la trascendencia, porque hay dos movimientos del ser: la trascendencia, que te lleva más allá, y el más allá es Dios, y la inmanencia, que es meterte dentro de ti, o sea, es el egoísmo, el narcisismo, el estarte viendo y contemplando. Quien se contempla solamente así, quien nada más dice: es que nadie me quiere, es que no me comprenden, es que yo me he esforzado y no me valoran. Esa persona que trae todo ese rollo de argumentos es una persona que vive como una tortuga metida en su caparazón y quejándose de todo. Y entonces, esa persona que vive metida en su caparazón no quiere trascender, no quiere ir más allá. Entonces, como no quiere ir más allá, y Dios es Dios de amor, y por el amor nos respeta nuestras decisiones, entonces, ergo, decían los latinos, concluyo que no voy a vivir eternamente, no voy a tener la inmortalidad, y voy yo, por mis acciones, a demeritar el valor que Dios ha puesto en mí. Es ensuciar una obra maestra, porque Dios es un artista. Dios todo lo que hace lo hace maravilloso, y tú eres una obra de arte de Dios, pero con nuestras acciones nosotros manchamos esa obra perfectísima. Pero oh sorpresa, que para esas manchas de la obra perfectísima de Dios, que eres tú, hermoso ser en este mundo, existe un sacramento que se llama la reconciliación. Y entonces aquel que se manchó, en el sentido propio de mancharse, no de que se manchó de manchado, porque también está el otro, ¿no? Aclarando, el que manchó su ser, por el sacramento de la reconciliación puede volver a esa hermosura, a esa lindura que Dios dejó, ese sello, esa impronta en nuestro propio ser. Oiga, padre, ¿por qué hay veces que uno vive la vida así, toda su trayectoria, y espera casi a los últimos días de su muerte para poder reconciliarse con Dios? Porque ya cuando se siente que ya va a morir es cuando dice: ay, Dios mío, me arrepiento de todos mis adulterios, mis robos, mis egoísmos y todo eso. ¿Quieres que te lo diga con 2 palabras o te lo explico más? No, con 2 palabras, es que usted explica bien rápido y no capto. Por mensos. No, mejor explícamelo como lo digo. ¿Verdad? Pues por taruga la gente, o sea, porque pudiendo gozar del amor de Dios, pudiendo gozar de la libertad en el corazón, pudiendo vivir en libertad, la felicidad, quieres vivir atado a recuerdos, a achaques, a qué es que me hicieron, y que puedes ser libre en el nombre del Señor. Tú puedes ser libre, disfrutar, gozar. Miren, no saben lo maravilloso que es, por ejemplo, el llegar. Yo digo, a mí se me hace tan padre estar con ustedes, porque yo les comentaba, hoy es mi día de descanso. Yo descanso el día de hoy, entonces, que me decía ahorita Zambrano que ya no iba a descansar, pero estar con ustedes, por ejemplo, como amigos, el poder estar con ustedes, compartir la vida en libertad, de no tener como pleitos, ¿no? Así como decir: ay, es que nos estamos dañando, nos estamos criticando, el poder estar de manera positiva con alguien, sí, te descansa. Yo me siento aquí chabacanamente en el sillón. Si usted me viera aquí, estoy así como si estuviera en la playa, ¿no? Porque lo gozo. Eso es lo que debemos de hacer. Y no me pongo como ejemplo, porque también hay veces que ando así como Grinch, ¿no? A veces se me da, ¿no? Pero digamos, es ese esfuerzo que debemos de poner. La lucha de todos los días, ¿verdad, la padre? Lucha de todos los días. Y sobre todo, la lucha por la libertad, no estar atados, no estar esclavizados. La lucha Villa. No estar esclavizados, y el pecado esclaviza. Como decía viene muchas veces que esperamos hasta el final y llevamos una vida de esclavitud, donde supuestamente somos felices haciendo lo que queremos, pero en el fondo hay un vacío. Yo creo que estamos hechos para vivir en plenitud, y la plenitud viene siendo la libertad, y a veces las cadenas que traemos puestas, como decía usted bien, nuestro pasado, los rencores, el coraje, pues en lugar de hacernos una vida como que saludable y disfrutarla, nos hace una vida cansada y pesada totalmente. Sí. Y no podemos ni disfrutar el silloncito, no podemos disfrutar ni siquiera la naturaleza. Ya bien lo decíamos ayer, el hecho de levantar la cara, el cambiar la postura, el mirar más allá de lo que siempre vemos, nos da una diferencia muy grande. Y le hacemos la vida infeliz a los demás. Llámese el esposo, la esposa, los papás, los amigos, los hijos. Y eso es muy grave, padre.
Sí, y yo creo que el llamado desde este programa es a que reflexionemos, a que este espacio nos sirva para detenernos un poquito y pensar qué estamos haciendo con nuestra vida. Piense que hoy puede ser el último día de su vida, y esto es tan real como que hace unos días, no sé si lo comenté aquí el programa pasado, pero hace unos días me tocó acompañar a un compañero, un ex seminarista joven que acaba de terminar su carrera de abogado, un paro cardíaco, y se fue, el Señor se lo llevó. Yo creo que en sus planes, porque digo, no se visualiza, por ejemplo, yo ahorita no me visualizo muriéndome saliendo aquí de la estación, puede pasar, pero yo creo que usted tiene la oportunidad de vivir, viva por favor, y viva bien. Hoy es un día en el que Dios está tocando la puerta de su corazón, como dice el libro del Apocalipsis. Si usted abre, entra el Señor y harán una fiesta. Y no sabe qué pachanga se avienta el Señor. Yo se la recomiendo. Ámese. Ámese y ame, sobre todo. Gracias a Irene Basulto Villa de Tonalá, dice que participa y saluda al panel. Juan Martínez Carrillo, saludos al Padre Octavio, también quiere participar. Conclusión, Inés. Pues yo creo que disfrutar la vida, vivir en plenitud, libérese de su pasado completamente, disfrute su presente, que por eso es un regalo, y ame. No se espera mañana decirle a la persona que quiere, o a la persona que ama, cuánto la ama, dígaselo en este momento. Zambrano, tienes la oportunidad de decirlo, ¿eh? Ándele, saliendo de aquí hay que declarar el amor, claro que sí. Padre, una conclusión. La conclusión es, usted es un ser maravilloso, Dios lo ha puesto en este mundo para que nos ilumine con su sonrisa, con su palabra, con su servicio, con todo lo que usted es, y también incluso con sus defectos, porque ello también nos ayuda a crecer mutuamente. Viene. Pues la mejor conclusión es de que me voy de monaguillo con el Padre, porque sabe bien mucho y que me enseñe. Hay que poner en práctica nuestra gran capacidad de amar. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ruth Gallardo es la que se lleva el libro, se lo vamos a entregar con mucho gusto, puede pasar aquí a las instalaciones. Muchísimas gracias, nos vemos mañana, que Dios les bendiga. Gracias, Padre. Inés, viene. Hasta la próxima. Dios los bendice. Esta fue una producción de Domus Dei Producciones. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. En sentido contrario, una ruta alterna.